Cuando alguien se desmaya, es común que la gente lo que diga así en buen tico es tuvo un bajonazo de azúcar. Pero esto en términos médicos se le conoce normalmente como hipoglicemia. Y es importante saber cuáles son las características de una hipoglicemia para poder conocer las causas y, por supuesto, cómo tratar en el dado caso de que todos estemos posiblemente enfrentados a tener un bajonazo de azúcar o una hipoglicemia. La doctora Mari Binocur es endocrinóloga. La doctora maneja muy bien el tema y está con nosotros para ayudarnos a desglosarlo de la manera más sencilla y que todos podamos, como les digo, aplicarlo, entenderlo en todo caso. El Facebook está a su disposición y también la línea 6087-7777 para que nos haga llegar su consulta en video si usted así lo desea. Doctora, tenía razón Nancy, viene usted muy elegante, qué gusto recibirla aquí en la casa. No, muchas gracias Omar por invitarme y decirle a Nancy no solo por su belleza, sino que no sabía que tenía tan linda voz. Ah, es un talento, lo cuidamos mucho ese talento aquí en el tiene programa. Una excelente voz. Sí, yo ahora le digo a Nancy porque ya está allá en el café. Doctora, yo creo que este es un tema bastante frecuente y me gustaría mucho cuando uno habla de temas de azúcar en sangre, lo que primero salta a la vista es la duda de los niveles de azúcar en sangre. ¿Cuáles son los niveles normales? Ok, es normal, o sea, siempre hay que recordar que una cosa es ser diabético y no diabético, ¿verdad? Pero lo normal, ¿verdad? En gente, porque una cosa es cuando los diabéticos son diabéticos, entonces les pedimos ciertos valores para ellos como normales. Pero lo normal es que andes en ayunas entre 55, 56, digamos generalmente, hasta 99, eso es lo normal. Y si ya comiste, ¿verdad? Entre 1 o 2 horas después de haber comido, tenés que andar entre 70 y no más de 140. Eso es lo normal. Si pasa los 140, ¿en qué rango estamos entrando? Entonces, para hacer diagnóstico realmente, o sea, ya sería como sospechoso de que pudieras tener algún trastorno de azúcar o ser diabético. Pero realmente el diagnóstico no se hace por los niveles de azúcar que tengas de 1 o 2 horas después de comer, sino que lo que está estandarizado es la glicemia de ayunas. Entonces se hace el diagnóstico de prediabetes si andas entre 100 y 126 y se considera diabético si tiene 2 valores mayores de 126. Lo explicaba ahorita de una manera muy resumida, doctora, qué era la hipoglicemia, pero explíquenos usted ya con detalle. Ok, entonces, hipoglicemia es lo que, bueno, la gente conoce como bajonazo de azúcar, ¿verdad? O sea, que los niveles de azúcar de nosotros hayan bajado. ¿A cuánto? Si sos no diabético, porque siempre aquí vamos a hablar de diabéticos y no diabéticos. Si no sos diabético, no debes bajar de menos de 55, ¿ok? Y si sos diabético, se considera bajonazo o hipoglicemia menos de 70. ¿Por qué? Porque es como un valor preventivo de alarma que se le da al diabético de que ya menos de 70 debe estar alerta para tomar una acción para que no llegue a esa hipoglicemia que sería menos de 55. Los síntomas, doctora, de hipoglicemia en un paciente no diabético y en uno diabético varían. No, sí son parecidos. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que no es diabética, los síntomas que se dan a veces son más leves y cuando son diabéticos, ya sea por insulina, a veces pueden ser más severos. Pero en el fondo son similares. O sea, ¿cuáles son los síntomas cuando uno tiene el azúcar bajo? Aunque son síntomas inespecíficos, ¿verdad? O sea, esos síntomas se pueden dar por otras causas, pero son la sensación de que tengas temblor en las manos, que tengas palpitaciones rápidas, sudoración, la persona puede tener hambre y la sensación de debilidad, ¿verdad? Como decir de desmayo, como de esa sensación de que estoy débil, de que me voy a caer, de que eso es básicamente los síntomas. Ahora, pero si la hipoglicemia o ese bajonazo empieza a ser severo, o sea, baja más el nivel de azúcar, entonces ya podría la persona empezarse a sentir confusa y puede llegar inclusive a convulsionar, caer al suelo y hacer convulsiones. Hablaba usted de sudoración, doctora, pero hay muchas personas que también a veces sienten un poco las manos frías. Exacto. Aquí esta zona también con sudor, la nariz fría. ¿Esto es usual que ocurre también? Sí, pero digamos, por ejemplo, yo ahora que estoy nerviosa puedo estar así, ¿verdad? Un poquito, o sea, todos los que se ponen nerviosos podemos estar sudando un poquito frío, pero generalmente no nos sentimos descompuestos, ¿verdad? Simplemente uno sabe que puede ser que que pueda haber un poquito de sudor acá o así, pero generalmente la hipoglicemia es como varios síntomas. O sea, no solo es sudoración, es temblor en manos, es palpitaciones, es debilidad, es la sensación de aturdimiento, confusión. Pero ahora que usted lo plantea, doctor, un cuadro de ansiedad, un cuadro de nervios, por ejemplo, exacerbados, ¿podrían dar al traste con una hipoglicemia? No,
sino que los síntomas pueden ser parecidos. Ok, si a vos, por ejemplo, se te baja la presión o tenés un cuadro vasovagal que también puede bajar la presión, puedes tener un cuadro de estrés, de ansiedad, puedo sentir síntomas parecidos a la hipoglicemia. O sea, lo que quiero decir es que los síntomas de hipoglicemia son parecidos a muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo estar sintiéndome, por ejemplo, con una colitis y una gastritis y siento náuseas, me siento temblorosa, puedo sentirme descompuesta, ¿verdad? Y no necesariamente es una hipoglicemia. Sí. Ahora, una persona que también se le baja la presión, doctora, y sé que son cosas completamente diferentes, podrían estar presentando síntomas similares. Exacto, los síntomas, no hipoglicemia, ¿verdad? Porque ahí viene el problema. El problema, Omar, es que las personas, casi todas las personas, cuando las ven pálidas, sudorosas o que dicen me siento mal, casi todo el mundo piensa que es una hipoglicemia, ¿verdad? Si la persona es diabética, sí, se debe pensar que puede ser una hipoglicemia. Pero si la persona no es diabética, la mayoría de las causas de estas sensaciones no son hipoglicemia. Entonces, no es que le tengo que ir a dar ¿verdad? Digamos, algo de azúcar, ¿verdad? Porque si no es diabética, puede ser múltiples otras causas. Como digo, puede ser estrés, puede ser baja presión, puede ser un problema estomacal. O sea, no necesariamente es una hipoglicemia. Usted nos enviaba también una información, doctora, que vamos a colocar en pantalla para explicarles a ustedes en casa las principales causas, las más comunes a la hora de presentarse la hipoglicemia. Ya la doctora Mari Binocur hablaba un poco de la diabetes como una de las causas principales, pero este segundo punto creo que es importante que todos en casa, quienes además tienen familiares diabéticos, lo tengan claro. ¿Es muy frecuente la administración incorrecta de la insulina, doctora? Sí, porque realmente, vamos a ver, el paciente diabético, el problema es que si esa persona se le inyecta insulina y se inyecta más cantidad de la que requiere o no come a su tiempo, Omar, entonces puede tener un bajonazo de azúcar, ¿ok? Eso en una persona diabética. Ahora, es frecuente que la persona, digamos, si vos que no sos diabético, entonces si vos llegás y comes mucho, vos requerís más insulina. Entonces tu páncreas funciona y produce más insulina. Pero si hoy no te dio chance de desayunar, ¿qué pasa con tu páncreas? No produce insulina. ¿Okay? Pero eso vos no lo tenés que pensar, eso lo hace tu páncreas. Pero un paciente diabético que, digamos, nosotros le inyectamos insulina o toma medicamentos que estimulan la salida de insulina, ¿verdad? Hay ciertos medicamentos que del diabético que pueden producir hipoglicemia. ¿En qué sentido? Ok, se lo damos para que baje el azúcar, ¿verdad? Pero si esa persona llega y produce insulina y no ha comido, entonces ya come, pero ya se puso, o sea, no come y se puso la insulina. Entonces va a meter el azúcar que produce el hígado y entonces va a tener un bajonazo. Entonces, por ejemplo, si una persona diabética tiene una diarrea o no quiere comer, debe bajarse la dosis de la insulina por lo menos a la mitad para que no tenga una hipoglicemia, porque esa dosis está calculada para una comida X y a una hora X. Cuando usted menciona acá en esta pantalla informativa que hay enfermedades del hígado también que pueden generar estos bajonazos de azúcar, ¿qué tipo de enfermedades? Exacto. Digamos, si vos tenés una hepatitis, ¿verdad? Que es cuando la gente se pone amarillo y anda muy alto, los niveles de bilirrubina entonces se ponen como amarillitos. Cirrosis, que es como decir una insuficiencia hepática, o sea que ya el hígado no está funcionando, ¿verdad? Cáncer de hígado. Porque aquí lo importante es esto, o sea, normalmente si vos no comes, ¿a vos te da una hipoglicemia, Omar? No. Ok. Pero la mayoría de la gente, ¿verdad? Llega y dice, ay, es que como no comí, siento un bajonazo de azúcar. Eso no es real si yo no soy diabético. Si yo no soy diabético, nosotros tenemos las reservas de azúcar en el hígado. Entonces, cuando nosotros no comemos, el hígado tira, porque el cerebro usa, el combustible que usa es azúcar. Él es selectivo de azúcar. Él no le gusta usar grasa ni proteínas, es azúcar. Entonces, el cuerpo siempre tiene azúcar en la sangre, aunque vos no hayas comido. Y por eso es que vos nunca oís decir, raptaron a una persona, no le dieron de comer, hizo un bajonazo. Nadie dice eso, ¿verdad? Ustedes lo máximo que salen diciendo es, ¿verdad? Raptaron a una persona, la encontraron golpeada, deshidratada, ¿verdad? Pero nadie habla de bajonazos, porque nosotros tenemos reservas en el hígado. Y entonces el hígado tira azúcar por ciertas hormonas que salen para decirle al hígado que tire, y además, si no, el hígado tiene una sustancia que puede hacer que las proteínas y la grasa se conviertan en azúcar. Ahora, a diferencia, eso es lo normal, ¿verdad? Por eso es que la mayoría de la gente que dice, ay, doctora, tengo que ir a comer porque si no se me baja el azúcar,
Eso no es cierto, ¿verdad? O sea, a todos nos puede dar hambre, nos puede dar dolor de cabeza, nos puede dar gastritis, pero no vamos a tener un bajonazo. Pero si una persona tiene un bajonazo y no es diabética, hay que estudiarla, tiene que tener otros problemas. Ahora, si una persona es diabética es diferente, porque si se inyecta insulina o está con esos medicamentos que elevan los niveles de insulina, como la glibenclamida, entonces ya está la insulina. Y la insulina lo que hace es meter el azúcar que está en la sangre, en exceso, en las células, ¿verdad? Es como una llave. Ahora, si yo me inyecto y no como, entonces voy a meter lo del hígado. Y entonces ahí es cuando tengo un bajonazo. Este otro punto me llama mucho la atención, doctora, y usted se refiere a que hay medicamentos que pueden provocar estos bajonazos. Exacto. ¿De qué tipo de medicamentos? Exacto. Los más importantes, o sea, la causa más frecuente de hipoglicemia es el paciente diabético que se inyecta insulina o toma ese grupo de medicamentos que estimulan la secreción de insulina, que se llaman sulfonilureas. El que más conocido es el que da la caja, que es la glibenclamida. No todos los medicamentos vía oral del diabético producen hipoglicemia, pero esos, ¿verdad?, que se llaman sulfonilureas, como la glibenclamida, eso y la insulina sí pueden producir hipoglicemia. Son los dos que más producen riesgo de hipoglicemia, pero se dan en diabéticos. Ahora, en gente no diabética, ¿qué otros medicamentos son poco frecuentes? Quinidinas, que se pueden dar, por ejemplo, en arritmias cardíacas, ciertos antibióticos y el alcohol en exceso, porque el alcohol en exceso bloquea la salida de azúcar por el hígado. Entonces las personas, sobre todo si toman mucho alcohol sin comer, entonces pueden tener hipoglicemias, igual en el diabético. Sí, doctora, este último punto de deficiencias hormonales. Exacto. ¿De qué estamos hablando acá? Deficiencias hormonales es que vos, esa señal de que el hígado tiene que tirar azúcar se hace por ciertas hormonas. Dentro de ellas está el cortisol. Entonces, si, por ejemplo, una persona tiene una insuficiencia en las supraadrenales, que es una glándula que está encima del riñón, que es la que produce cortisol, y si tenés una insuficiencia de esa hormona, entonces podés tener un bajonazo porque no le va a dar la orden al hígado para que produzca azúcar. Pensaríamos que las personas diabéticas tienen altos niveles de azúcar. Entonces, ¿por qué hacen bajonazos, doctora? Ok, entonces yo tengo un nivel alto de azúcar porque mi páncreas, que produce insulina, no produce lo suficiente, ¿ok? Entonces vos llegás y le das medicamentos, ya le pones insulina. O le das esos medicamentos, como te decía, ese grupo de medicamentos que se llaman sulfonilureas, que lo que van a hacer es estimular la secreción de insulina. Pero contigo, es diferente un diabético que no está con insulina o no produce este grupo de medicamentos, esos no hacen hipoglicemia. Entonces, si yo, aunque lo tengo alto, yo te lo pongo, pero yo te tengo que poner una cantidad adecuada. Si te pongo más de la cuenta, ¿verdad? Sería como que si eras hipertenso y te doy demasiado tratamiento para la presión, ¿qué va a pasar? Se te va a bajar. Claro. Entonces, si yo te doy demasiada dosis, te puede producir hipoglicemia. Pero digamos que no, te doy la dosis adecuada. Pero la dosis adecuada para que comas a un tiempo y cierto tipo de comida. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque esas llaves van a actuar, digamos, una cosa es ponerte 10 unidades, otra 20, otras 30. Entonces, uno calcula, bueno, ok, esta persona come tanto, requiere tanto, pero de repente la persona no tiene hambre, se puso la misma dosis y se comió solo una frutita. Entonces, muchas llaves para una fruta. Entonces, mete la de la fruta, pero además va a meter las del hígado. Entonces, va a tener un bajonazo. Claro. ¿Ok? Sí. O sea, o se toma esas pastillas y, digamos, tiene una diarrea o tiene náuseas y no comió. O se atrasó, se lo llevaron a comer toda la familia a un restaurante larguísimo y él normalmente ¿No se llevó la dosis? No se llevó, no, se inyectó desde la mañana, pero para que, digamos, también le actuara a las 12 y a las 12 no comió y son las 3 de la tarde y no ha comido. Y entonces la insulina sigue actuando. Yo siempre le digo a la gente que, digamos, como la insulina o las pastillas es como, o sea, cuando uno come, el páncreas es como un caballito, ¿ok? Se le da un chilillazo al caballito, el caballito arranca, porque comiste, ¿verdad? Pero si yo le doy un chilillazo al caballito y no he comido, el caballito arranca aunque no haya comido. Y entonces vas a sacar insulina que va a meter a las células sin que haya comido. Entonces, ¿cuál es el azúcar o haya comido menos? Entonces, ¿cuál es el azúcar que va a meter? La del hígado, la que nos mantiene el azúcar normal para que no tengamos un bajonazo. Sí. Doctora, en este tema de la administración de la insulina sí me parece que es sumamente importante poder manejar el balance de este paciente entre la dosis que se suministra y lo que come. Exactamente. ¿Qué tipo de comida o alimentación
¿O es que puede, por la libre, alimentarse de la forma que desee? No, no, obviamente no. Los diabéticos tienen una alimentación de ciertas horas y deben ser como aburridas. ¿Aburridas en qué sentido? De que si yo siempre voy a poner en el plato, digamos, una harina, ¿verdad? Digamos que el plato lo dividan en 4, ¿ok? Y entonces dicen, bueno, 2 son ensalada y verduras. Un cuarto del plato harina y un cuarto del plato proteína, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso va a implicar para esa persona cierta cantidad de insulina. Pero de repente decide que no, que en el plato va a haber muchas harinas. Las harinas producen más azúcar, ¿cierto? Entonces yo voy a requerir más insulina. O de repente decidí no comer, comer solo ensalada. Y ya se puso la misma dosis de insulina. Entonces va a tener un bajonazo. O sea, no es solo comer sano, sino comer parecido. Ahora, si la persona se educa, porque esa es la idea de ir educando a los diabéticos, si la persona dice, ok, yo hoy cumplo años y yo deseo comerme un pedazo de queque con helado, se permite, pero entonces esa persona se debiera inyectar 2 o 4 unidades más de insulina para podérselo comer sin que se eleve. Comprendo. O si tiene un cuadro diarreico o no va a comer, que se inyecten por lo menos la mitad de la dosis. Doctor, ahora, con respecto al tema de la peligrosidad que pueda representar la hipoglicemia, ¿en quién puede ser un poco más peligroso? ¿En el paciente diabético? En el paciente diabético es más peligroso porque a veces son más severas, aunque cualquier persona que tenga otros problemas que produzcan hipoglicemia, porque como te digo, normalmente las personas no diabéticas no hacen hipoglicemia excepto que tengan ciertas enfermedades. Pero en el diabético es más peligroso porque se asocia, ¿verdad?, a problemas cognitivos, ¿verdad? Digamos, de que en esa persona la persona puede caer en confusión, puede caer al suelo. Imagínate ustedes, adultos mayores, personas que tengan más de 10 o 15 años de diabetes, personas frágiles que entonces caen, se pueden hasta quebrar. Se asocia a arritmias cardíacas, la hipoglicemia, ¿verdad? Se ha asociado hasta infartos. Entonces, todos esos son factores de riesgo. Aparte, el paciente diabético lo que más teme es una hipoglicemia. ¿El por qué? Vos fueras diabético, Mar, y sabes que estás aquí, y de repente tenés una hipoglicemia, aquí, enfrente, en el público, ¿verdad? Y caes al suelo, y ojalá la gente te vea convulsionando. O sea, no te daría gracia. No. ¿Verdad? Porque perdiste, no. exacto, a nadie, porque perdés el control de vos mismo, ¿verdad? Sí. Es como una pelada, como dice, como cuando uno se cae, uno dice, Dios, que nadie me haya visto, ¿verdad? Ok. Entonces, y la persona se siente muy mal. Entonces, el paciente diabético lo que más le teme es una hipoglicemia. Lo malo es que el paciente diabético nosotros tenemos que mantenerlos bien controlados. Entonces, al tenerlos bien controlados, y si tenemos que usar insulina y tenemos que usar estos otros medicamentos, el problema es que si no comen a sus tiempos, si no se están chequeando los niveles de azúcar para ver si hay que bajar la dosis o subir la dosis, eso hace que a veces puedan cursar con hipoglicemia. Usted hablaba ahora, doctora, de los riesgos que tiene esta persona de no comer al tiempo. Exacto. También mencionaba usted que una persona que no es diabética, que no come al tiempo, pues No. prácticamente no va a tener mayor riesgo. Pero mi pregunta va en el sentido de si esta persona que no es diabética tiende a estar comiendo a destiempo, se brincó el almuerzo, ¿podría en algún momento aumentar el riesgo de que tenga una hipoglicemia? No, si no tiene enfermedades. O sea, si es sana, no. Le puede dar gastritis, una úlcera y todas las cosas que quieras, y hambre, y chicha. Pero digamos, ¿verdad? De mal genio. Pero digamos, no va a ser hipoglicemia, excepto que tenga una enfermedad. O sea, si una persona sana, que no es, una persona que no es diabética, hace un bajonazo de azúcar, que se debe ser menos de 55, con síntomas, ¿verdad? Y que le dan algo de comer y se le quita, esa persona debe ser estudiada. Debe ser estudiada porque puede, por ejemplo, tener un tumor productor de insulina, que es lo que llamamos nosotros insulinoma, sobre todo si las bajonazos y hipoglicemias son en ayunas. Si son 2 horas o 5 horas después de comer, pues se llaman hipoglicemias generalmente reactivas, que son diferentes, son porque tenés un páncreas que responde muy rápidamente, como decir un páncreas nervioso. Entonces, cuando comes cosas con azúcar o cosas que tengan, sí, mucho carbohidrato, mucho azúcar simple, el páncreas dice, Dios, llegó trabajo, tengo que producir insulina, pero es un páncreas, como decir, más nervioso, entonces produce a veces más de la cuenta. Eso se le llaman hipoglicemias reactivas. Y está el insulinoma o ciertos tumores o ciertas enfermedades como ya del hígado que pueden hacer que esa persona tenga hipoglicemias aunque no sea diabética.
8:29 de la mañana. Recuerde que estamos con la doctora Mari Vinokur nos está hablando de este frecuentísimo padecimiento en el que muchas personas pueden presentar, diabéticas y no diabéticas, sobre los bajonazos de azúcar. Si usted tiene alguna pregunta que realizarle a la doctora, el Facebook está a su disposición, y también para que le envíe un vídeo, si usted lo quiere, 6087-7777. Doctora, le está enviando Lucrecia Morera una pregunta bien interesante. Dice: mi esposo padece diabetes tipo 2, es insulino dependiente, de lechosa, así me lo explica. Ajá. Dice, falta de apetito y hay que jugar con la cantidad de insulina tal como usted lo estaba pensando o diciendo, 30 AM y 10 PM. Con mucho sueño y es decaído. Ha tenido episodios de 50 en glicemia. ¿Qué recomienda usted ya que él no desea comer? Y este es un tema también que no hemos mencionado. Tiene 60 años y sufre también de un derrame cerebral de hace algún tiempo, un derrame cerebral hemorrágico, hace un año específicamente. Ok, sí, Lucrecia. En esos casos si la persona se pone 2 dosis de insulina, ¿verdad? La dosis de la mañana le va a actuar durante el día y la dosis de la noche le va a actuar en la noche para darle el valor de azúcar en la mañana. Entonces, cada insulina actúa a diferentes horas, ¿verdad? Entonces, si él lo que está teniendo es bajonazos de azúcar durante la noche, esas de 50, ¿verdad? O durante el día. Es importante saber la hora porque entonces si es durante la noche lo que hay que hacer es bajarle por lo menos 2 a 4 unidades en la noche, y durante el día, si son durante el día, entonces bajarle la lechosa de la mañana. Obviamente uno le dice al paciente 2 o 4 unidades, lo ideal es que contacte a su médico a ver cuánta cantidad, pero por lo menos si no lo contacta, irle bajando de 2 a 4 unidades poco a poco e ir regulando el azúcar, porque tampoco es quitársela, ¿verdad? Y entonces se le va a tirar para arriba el azúcar. Y por otro lado, si no come, lo que uno debe usar en los diabéticos son suplementos, por ejemplo, la glucerna, ¿verdad? Que es un suplemento que lo que trae es para diabéticos, sabe como a milkshake, es un vasito muy pequeño y eso da lo que es un desayuno, un almuerzo o una cena. Entonces, ya sea que la preparen de 5 cucharadas en agua, y si él no quiere almorzar, entonces dársela para que no tenga ese bajonazo. Sí, 8:32 de la mañana. Doctora, ¿cómo se diagnostica, para regresar al tema, cómo se diagnostica que una persona tiende a padecer de bajonazos de azúcar? Ok, entonces, como te decías, siempre hay que diferenciar diabético versus no diabético, no solo por los niveles, sino el diagnóstico. Si vos sos diabético, la idea de decir menos de 70 bajonazo es porque es ese nivel de alerta, y por eso es que el no diabético se considera que tenga que tener menos de 55. Pero bueno, entonces se diagnostica si sos diabético con las glicemias, o sea, con el autocontrol, ¿verdad? El monitoreo de glucosa, y que actualmente se puede hacer, sobre todo porque se han dado cuenta en las nuevas tecnologías que no todos los diabéticos tienen síntomas ante una hipoglicemia, diabéticos. Es porque cuando vos has tenido muchas hipoglicemias, vas como decir, quitando los receptores o las alertas en el cuerpo, y entonces a veces hacen hipoglicemias que no son sintomáticas. Para esos casos, generalmente ahora les ponemos un parchecito, ¿verdad? Que es como un Holter, pero de azúcar, ¿verdad? Entonces, se les pone un parchecito y ellos se puede ver las 24 horas la glicemia durante 14 días y ahí detectar a qué horas es que están haciendo los bajonazos de azúcar. Tenemos un video, doctora, de parte de una televidente que sufre de ataques de pánico y relaciona un poquito también con este tema que estamos hablando. Okay. Lo vamos a escuchar. Muy buenos días. Doctora, deseo hacer la consulta. Yo me identifico con todos los síntomas que usted indica y también se me une ataque de pánico y ansiedad. Y me gustaría mucho que me indique si es normal que sienta mucho frío, sobre todo en el área de los pies. Eso me despierta en las noches y no sé qué hacer. ¿Me podría ayudar, por favor? Muchísimas gracias, doctora. Claro. No es diabética aparentemente, ¿verdad? Porque hubiera dicho soy diabética, ¿verdad? Entonces, si ella está teniendo esos síntomas, para saber si son un bajonazo de azúcar, lo ideal es que te midas el nivel de azúcar. Para el diagnóstico es un nivel de azúcar tomado en sangre, pero para por lo menos orientarla puede hacer con un control, con un glucómetro, que se mida la glicemia. Si este nivel de azúcar sale en 80, por ejemplo, o sale en 70, o sale en 60, ¿verdad? Porque si no sos diabética, el diagnóstico se establece con menos de 55. Entonces, si te sale, digamos, normal, en 80, vos sabés que no es un bajonazo de azúcar.
Y que entonces tiene que ser otra cosa lo que me puede estar dando, ¿verdad? Un ataque de pánico me puede dar los pies fríos, me puede dar igual, ¿verdad? Sensación de desmayo, temblor, palpitaciones. Solo que el ataque de pánico también da miedo, ¿verdad? Bueno, también una hipoglicemia me puede dar miedo de que me va a caer, pero digamos en sí es como angustia, ¿verdad? Ese hueco en la panza, como una sensación de que algo muy malo va a pasar y no sé ni qué es. Entonces, generalmente es un síntoma agregado que tiene el ataque de ansiedad o de pánico. Pero eso, digamos, el diagnóstico de una persona no diabética se establece por medio de una triada que se llama triada de Whipple, que significa tener estas tres cosas. Tengo que tener la glicemia en menos de 55, tengo que tener síntomas que se asocien a la hipoglicemia, y si en ese momento me como algo con azúcar, una fruta, un confite, en 5 minutos, 10, lo máximo 15 minutos, la persona debe estar sintiéndose perfecta. O sea, si yo llegué, digamos, y me comí un confite, o sea, confirmé que estaba en 55, me comí una cucharada, digamos, de azúcar, y seguí sintiéndome mal, no es hipoglicemia. Entonces, tengo que tener estas tres para decir que es hipoglicemia en pacientes no diabéticos. En pacientes diabéticos es otra cosa, ¿verdad? Pacientes diabéticos menos de 70 es alerta, ya deben ir a comerse algo, ¿verdad? Puede ser 2 onzas de jugo de naranja, una manzana, o puede ser una cucharada de miel de abeja, una cucharada de azúcar, y debe esperar 15 minutos. Esos 15 minutos la persona debe sentirse bien, y si no, debe repetirlo. Y si ya se siente bien, comer algo, como decir un sándwich o una tortilla con queso, para que se le mantenga el azúcar. Y ya ahí debe contactar con su médico para ver qué fue lo que pasó. Si fue que se atrasó de comer, si es que la persona hizo algo que no estaba bien, o si es que la dosis hay que bajarle de insulina o de estos medicamentos que producen hipoglicemia. Para que nos quede claro, doctora, en el paciente que no es diabético, yo he visto muchas personas a veces o darle azúcar o un confite de menta, o le acercan un poquito de alcohol para que huela, no para que se lo tome, sino para que huela. Okay. Y dicen que es efectivo, que es funcional. ¿Estos pueden ser prácticas efectivas? Solo una pregunta más, que le hacía a tus chicos también. Cuando, digamos, si yo aquí de repente, ¿verdad? Bueno, digamos que yo no puedo, toco madera. No, digamos que yo llego y digo, ok, me siento mal, me ves pálida, sudorosa, me siento mal y empiezo a sudar frío y siento que me estoy descomponiendo. ¿Vos qué haces? Sí, de inmediato, creo, doctora, que me pongo la mascarilla para acercarme. Bueno, gracias. Lo primero. Está bien. Y después... Se llama el preventivo de COVID. Después le preguntaría qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está experimentando. No sé, me pondría a ver si tiene sudor, si tiene las manos frías. Sí, te digo, me siento pésimo, me siento que es sudor, así que me voy a ir, que se me están apagando las luces. La acostaría. Exacto. Está muy bien, Omar. Es que esos chicos, yo creo que ustedes hicieran medicina, yo creo que ya llevan como el 4º año, ¿verdad? Con todo lo que han aprendido. Porque si yo le hago esa pregunta a 10 personas, lo primero que me dicen es que les llevan alcohol y que les dan algo de comer. ¿Ok? Y no se debe hacer. Eso solo en diabéticos, es diferente, ¿verdad? Si yo sé que la persona es diabética y esa persona no puede asistirse sola, porque si la persona diabética siente que se está bajonando, ella es una hipoglicemia leve, ya va y come, ella sabe lo que tiene que comer. Pero si la persona es diabética y ya no logro, porque ya empiezo en ese estado confusional, sí, inmediatamente le pongo 3 cucharadas de agua con azúcar y se las doy, o una cucharada de azúcar o de miel de abeja, ¿ok? Pero si la persona no es diabética, que es lo frecuente, ¿verdad? La persona no se le debe poner ni alcohol ni darle comida. Lo que se debe hacer es asegurarse que no se golpee, ¿verdad? Si está parada y siente eso, ¿verdad? Venga, siéntese o acuéstese. Es mejor acostarla en el sillón, ¿verdad? Si no quieren en el suelo, la acuestan y le levantan las piernas, ¿verdad? A un grado como a 30 centímetros del corazón, o sea, que estén más altas que el lado cardíaco. ¿El por qué? Es porque la mayoría de estas causas es baja presión, y porque en los momentos que tenemos esas sensaciones de lipotimias, que le llamamos los médicos de desmayo, hay algunas que son con síncope. Síncope es que ya perdés el conocimiento, ¿verdad? Que sea, la persona perdió el conocimiento, cayó. Entonces, primero, asegurarse que no se golpee. Se le deben aflojar las cosas que tenga talladas por aquello de alguna emergencia. Collares. Asegurarse que está respirando bien, ¿verdad? Y poner los pies en alto, porque lo que necesitamos es que esa persona le llegue menos flujo sanguíneo al cerebro, entonces que le llegue más flujo sanguíneo. Si en 1 a 2 minutos esa persona no se ha recuperado, que es lo que duran generalmente 2 minutos como máximo, 2, 3, entonces sí, llamen a 911 para que lleguen a hacerle exámenes, ¿verdad? Pero la mayoría es presión baja, ¿verdad? O un susto,
que hicieron un cuadro vasovagal, que se le llama, que es cuando te asustas mucho, una impresión, o gente que se deshidrató, por ejemplo, hay gente deportistas que hacen millones de deportes, ¿verdad? Y de repente dicen, me siento descompuesto, entonces se acuestan, se les suben las piernas. Sí, pero sí. no les dar de comer, porque si esa persona no está consciente, puede ir broncoaspirar, o sea, írsele por otro lado, y no se le pone alcohol, porque lo que se requiere es que llegue bastante oxigenación, no alcohol, ¿verdad? Y además es irritante. Sí. Si la persona es diabética, usted sí recomienda que de repente Sí. le demos un poquito de azúcar. Sí, si la ¿Cuánta cantidad de azúcar? Ok, entonces, la idea es, digamos, los términos son 15, 20 gramos de azúcar, pero eso no nos dice nada, ¿verdad? Entonces, 2 onzas de jugo de naranja, o bueno, un poquitillo de jugo de naranja si se puede. Lo que primero que tenga que azúcar a la mano, ¿verdad? Si no, un sobrecito de azúcar, ¿verdad? Una cucharada de azúcar. O miel. Si la persona, ¿verdad? Todavía logra por lo menos hablar, ¿verdad? Si la persona está inconsciente, entonces lo que se agarra es o miel de abeja, o leche condensada, o azúcar, y se los ponen en el carrillo. En el carrillo, o sea, le abrís la boca y se los pones acá, en estas áreas por dentro o debajo de la lengua, ¿verdad? Ahora, si ya la persona convulsiona, no, porque si le metes el dedo te lo va a morder, ¿verdad? Va a ser terrible. Entonces, si ya la persona está convulsionando, 9, 11, porque ahora, los diabéticos en general que convulsionan con hipoglicemias, que son los más frecuentemente tipo 1, tienen glucagón también, que es una inyección que viene precargada, que se les puede inyectar para que se les suba el azúcar, y muchos, cuando son niños, muchos familiares lo tienen. Muy bien. Doctora, tenemos otro televidente en un video que también está presentando, que por cierto, vi en algunas literaturas que se habla de hipoglucemia y en otras de hipoglicemia. Sí, es igual. Es igual, podemos tratarlo de la misma forma. De la misma forma. Muy bien, lo atendemos. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, Omar. Es una consultita. Yo siempre he manejado niveles muy altos de azúcar. De hecho, estoy en tratamiento con endocrino por lo mismo. Pero desde hace unos meses para acá he estado presentando niveles muy bajos. De repente, así no he hecho cambios así que uno pueda indicar que a eso se debe, ¿verdad? Mi pregunta es básicamente esa. ¿A qué se deberá que ahora tenga problemas de hipoglicemia si siempre la manejé muy alta? Un buen día. Gracias a usted. Sí, entonces, o sea, realmente los diabéticos son cambiantes por nivel de alimentación, ¿verdad? Si no has cambiado la alimentación, si yo hago ejercicio, entonces yo consumo más, entonces no necesariamente tendría que a veces bajar los niveles de insulina. Y también, o de estos medicamentos, como les digo, que producen hipoglicemia, como la glibenclamida, o también si empiezo a tener daño en el riñón, porque entonces si mi diabético empieza a tener daño en el riñón, la vida media, por decir, el tiempo que está la insulina en sangre o de estos medicamentos es mayor, entonces pueden tener, ¿verdad?, hipoglicemia. Entonces puede ser que requieras menos dosis si hubiera un daño renal o un daño hepático. Eso también hace que requieran muchas veces menos dosis de insulina o de estos medicamentos. También si has bajado de peso o estás, como te digo, comiendo menos. Entonces, en todo caso, lo más importante es que si estás teniendo bajonazos, hay que bajarte la dosis de insulina. Sí. Doctora, muchas gracias. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales, tanto para pacientes diabéticos como no diabéticos que están presentando hipoglicemia? Okay. Si uno no es diabético y se está constantemente desmayando y confirma que es con glicemias bajas, ¿verdad?, debe ser estudiado. Punto. Y cuando usted no es diabético y alguien se desmaya, dejen esa mala costumbre de estar llevándoles azúcar cuando no es diabético y ponerles alcohol. Eso no se hace, ¿verdad? Deben acostarlos y pies para arriba. Y si usted es diabético y está con insulina o con estos otros medicamentos, ¿verdad?, que se llaman sulfonilureas, que pueden producir hipoglicemia, estése chequeando su azúcar, y si ve que llega a niveles menores de 70, ve a ver que si fue que comió menos, si es que está comiendo a sus tiempos, y si todo lo está haciendo usted, lo que le han dicho, entonces sí tiene que contactar a su médico para bajar las dosis, o usted mismo empezarlas a bajar de 2 a 4 unidades hasta que vea a su médico. O si tiene un cuadro diarreico o que no quiere comer, bájese por lo menos a la mitad de la dosis en ese momento para que no tenga una hipoglicemia. Muchísimas gracias, doctora. No, Omar, muchas gracias. Un gusto. Y a todos les deseo todo, a vos y a todos los televidentes, todo lo mejor para el año 2021. Igual que para ojalá usted. sea mejor y todos vacunaditos. Así sea, así sea. La doctora Mari Binocur, ya usted la ha visto aquí en el programa con esa facilidad y esa cercanía que tiene la doctora,
Le voy a dar un número de teléfono para que usted consulte con la doctora. 2278-6460. 2278-6460. ¿Está atendiendo estos días, doctora? Sí, ¿O estás sí. de vacaciones? No, Sí, estás atendiendo. estos días todavía atiendo. Entonces nos vemos el otro año, si Dios quiere. Sí, señor. Muchas Millones de gracias, doctora. Omar.